Esta exposición es acerca del consumo crónico de alcohol. La vamos a realizar Juliet, Liz, Ronald y yo. Como primer paso tenemos la oportunidad en este caso de la determinación del problema. Como se puede mostrar, en este caso la revista del portafolio ha dado un grave enunciado, ya que los colombianos se da a entender que los colombianos beben más alcohol que agua embotellada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que realmente la economía y el factor industrial del alcohol está siendo muy grande y está creciendo con creces está creciendo exponencialmente en esta pandemia, a pesar de las bajas económicas del país y de los otros sectores alimenticios. El sector del alcohol se mantiene muy alto a pesar de la pandemia. También se da a entender que según Giraldo 2014, el alcohol no solo afecta de forma directa a la salud de las personas, siendo órganos más afectados, como lo es el hígado, y ya que puede generar enfermedades de tipo cardiovascular, endocrino, y también se da a conocer, se da a entender que afecta directamente a la matriz económica. En este caso, pues las personas se gastan mucha parte de su salario en el alcohol y esto pues es un espectro de impacto muy amplio para, para el problema del alcohol que viven las personas, ya que se está consumiendo cada vez más alcohol a pesar de las bajas económicas. Y también es importante dar a entender cómo el DSM-4 define el consumo nocivo del alcohol, que en este caso habla de un patrón desadaptativo que conlleva problemas. Es un síndrome de dependencia del alcohol que se refiere a la existencia de síntomas conductuales y fisiológicos que indican que se ha perdido el control sobre el consumo y sigue bebiendo a pesar de las consecuencias adversas. Parafraseando esta pequeña parte, nos dice que a pesar de las dificultades, de los problemas que traigan, ya sea de forma económica y de salud, existe una dependencia hacia el consumo y por eso la persona no tiene en cuenta sus problemas, esas consecuencias negativas a futuro y decide seguir consumiendo esta sustancia psicoactiva. Bien, vamos a hablar acerca de la epidemiología del problema y como les comenté al inicio, lo vamos a orientar en tres niveles: un nivel Colombia, un nivel mundial y un nivel local que vendría siendo Bogotá. Bien, a continuación les muestro los indicadores que encontramos a partir de las lecturas. Gracias al reporte de la OMS en el 2018, lo que pudimos evidenciar es que el consumo mundial nocivo y peligroso de alcohol se encuentra en un 18,6%. El reporte se hizo en el 2018, el informe como tal, pero son datos recabados del 2016. Es la última cifra que se tiene hasta el momento. Alrededor de este dato, lo que les podemos decir es que, digamos que el consumo nocivo o dependiente de alcohol está muy orientado eh, a muertes y a la tasa de morbilidad en términos de, digamos, personas jóvenes y personas que están comprendidas entre los 60 y 65 años. Digamos que el consumo a nivel mundial en los lugares donde más predomina es en Europa y en las Américas. Asia casi no lo mencionan porque debido a las condiciones sanitarias, debido a las condiciones culturales que mencionan en las lecturas, pues claramente se evidencia un consumo mucho más mínimo. A nivel Colombia, digamos que el indicador que nos da es que el consumo nocivo dependiente de alcohol se encuentra en un 12,2% de la población en general, población a nivel nacional. Ahora, ese 12,2% que les menciono está comprendido en dos rangos de edad, que son los más prominentes en el consumo dependiente. Un rango que está entre los 18 y los 24 años de edad y otro rango que está entre los 25 y los 34 años de edad. Ahora, en el indicador del consumo nocivo en la ciudad de Bogotá, lo que podemos encontrar gracias al informe de la Secretaría de Salud es que el 89% de los habitantes de la capital refieren haber consumido alcohol en algún momento de su vida. No necesariamente de forma progresiva, de forma nociva, lo hicieron de forma leve o regular. Y de ese porcentaje del 89%, dentro de ese grupo está el 37,9%, que es el grupo poblacional que corresponde a las personas que tienen rasgos de abuso o que son dependientes del alcohol. En ese 37,9% lo que la literatura nos evidenció es que los hombres tienen mayor preponderancia o mayor, digamos que, inclinación al consumo que las mujeres.
También en la lectura lo que podemos evidenciar es que hay 3 zonas de la ciudad de Bogotá que son muy, digamos que predomina el consumo de alcohol, que es Suba, Suacha y Usaquén. Ya como factores de riesgo, tenemos que el consumo de alcohol es una acción progresiva, donde con el paso del tiempo se genera una adicción física al alcohol. Esta causa pues, de consumo en grandes cantidades, se produce una alteración de equilibrio de sustancias químicas en el cerebro, pues está afectando el juicio y la capacidad de controlar el comportamiento ocasionado por diversos factores o eventos detonantes. Ya como los factores de riesgo en el consumo del alcohol se dividen en factores tanto individuales como contextuales, donde con el primer factor se refiere a características tanto personales, con mayor grado de susceptibilidad a influencias sociales, y ya con respecto a factores contextuales, se comprende pues ya con los aspectos lo que es económico, social, cultural o estructural. En estos vemos lo que es 3 factores, que es el macrosocial, el microsocial y el personal. Es lo microsocial, en lo microsocial estos son compuestos por la relación entre disponibilidad y acceso a sustancias legal, que es pues el alcohol y los cigarrillos. Ya en los factores macrosociales vemos que estos están compuestos más por el estilo de vida individual y social, pues de la persona, y ya los personales que están compuestos por la desinformación o prejuicios acerca pues de toda la información sobre las drogas y consecuencias de pues el consumo en exceso. En los factores que más se hacen énfasis son los factores de vulnerabilidad biológica, que incluyen los antecedentes familiares, la heredabilidad, la vulnerabilidad, la genética, pues en el consumo de alcohol y las alteraciones tanto cognitivas como emocionales. Eh, ya, ya en esta podemos ver que esto se plantea pues a través del DSM-5. Existen estudios particulares en hijos de alcohólicos que pues presentan una mayor activación en la insulina inferior izquierda y en el giro frontal inferior derecho, asociado pues a la impulsividad. Como venía diciendo, a partir de DSM-5 se señala que los trastornos por el abuso del alcohol incluyen 11 criterios que pues se consideran como los variables de tiempo, la frecuencia, la búsqueda, el deseo, el consumo, o el desplazamiento de otras actividades. Esto además también pues define la gravedad del trastorno a través de 3 niveles, que es el nivel leve, el nivel moderado y el nivel severo. En el nivel leve se ve como la persona cumple entre 2 o 3 criterios. Ya en el moderado, más o menos se cumplen entre 4 a 5 criterios, y en el severo se alcanza a 6 o hasta más criterios. En este también investigamos sobre unos estudios en familias tanto de alcohólicos, hijos de alcohólicos o hijos de alcohólicos que serán pues también propensos a ser alcohólicos. Em, bueno, en el primero se realizaron estudios en familias de alcohólicos que muestran un riesgo de 3 o 9 veces mayor a desarrollarse alcoholismo en los hijos cuando hay algún familiar de primer grado que es alcohólico. Adicionalmente, también vimos en los estudios en hijos de alcohólicos adoptados por familias no alcohólicas, pero que confirman que hay una elevada proporción de riesgo de desarrollar alcoholismo y que pues esta tiene como una base genética como tal. Y ya por último, miramos lo que fue asimismo como que los mismos hijos de alcohólicos también podrían tener o ser propensos a tener pues el alcoholicismo, porque esto se debe a que realmente en el desarrollo del alcoholismo influyen múltiples factores, tales como diferentes genes, así como factores ambientales, que pues estos aumentan o disminuyen el riesgo individual de desarrollar una dependencia alcohólica. Dentro de los factores de protección para el consumo crónico de alcohol, tenemos los expuestos por Catalán. Algunos pueden ser los lazos sociales, que vendría a ser el compromiso con la escuela y la familia. El segundo, las coacciones externas, que vendrían a ser las normas claras y consistentes contra el consumo de alcohol de alguno de los allegados a esta persona. La tercera, las habilidades sociales, que significa poseer estrategias y solución de problemas para enfrentar y resistir las presiones.
Igualmente, también tenemos la parte afectiva, entre padres e hijos. Es decir, que entre más los padres rechacen el consumo de alcohol, más esto provocará rechazo en los hijos. Y por último, tenemos la falta del sueño, que vendría a ser perjudicial, ya que debido a la falta del sueño, esto genera menos concentración y menos energía. Y al generar menos concentración y menos energía, esto genera menos disminución en el resultado de actividades. Con ello, la desmotivación y así esto hace que esto se compense con el consumo de alcohol.